hasta el versículo 26. Yo he querido tener optimismo para poder predicar así de largo, pero no, en vista de que estudié la palabra y dije, no, esto está muy largo, he querido hacer una división para que lo entendamos en dos partes. Vamos a estudiar hoy el versículo 21 y 22. Después estaremos estudiando el versículo 23 al versículo 26. Son dos temas, son dos cosas diferentes. Jesucristo ya lo hemos visto cómo nos ha enseñado las bienaventuranzas. Nos ha dicho que usted y yo somos influencia en este mundo por medio de ser sal en la tierra y luz del mundo, pero también nos ha mostrado lo que es su posición acerca de lo que es la ley y las profetas, que es la Biblia, que es la misma que usted y yo debemos de tener, y ahora nos quiere enseñar acerca de Jesús y la ira. Así de sencillo. ¿Pero qué es la ira? Pues es el enojo. Pastor, eso sí es importante. Uy, usted se va a dar cuenta. Dios utiliza uno de los mandamientos de la ley de Dios para poder darnos a nosotros esta enseñanza. Quiero que lo leamos, por favor, busquen su palabra en su Biblia. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante. Esto es una palabra hermosa. Gloria a Dios. Señor, sé tú hablando, Padre. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Está hablando de Moisés, que fue el que escribió la ley. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Qué fue lo que fue dicho? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Subraye eso. Y ahora él dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga, ojo con lo que decimos, con lo que hablamos, cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Está hablando el Señor Jesucristo. Wow. Mis amados hermanos, no basta con matar. Perdón, lo corrijo. No basta con no matar, más bien. Para comenzar bien deberíamos explicar y que debemos recordar lo que Jesús terminó diciendo en el versículo anterior, como para colocarnos en contexto. Vea lo que el Señor Jesucristo nos motiva. Él nos dice en el versículo 20, léalo un momento y verá. Él nos dice, porque os digo que si vuestra justicia, nos está hablando a usted y a mí, si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice él? No entraréis en el reino de los cielos. Esto es contundente. Y usted y yo, mi hermano, debemos tenerlo muy en cuenta. Aquí no está hablando, voy a hacer un chiste, aquí no está hablando el alcalde de Bucaramanga, aquí no está hablando el presidente de Colombia, y de verdad lo digo con mucha autoridad. Está hablando es el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por ti y por mí, el que nos ha dado salvación, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo está hablando. Y por eso debemos de tenerlo en cuenta. Él está diciendo, y nos explica en ese versículo 20 primero, ¿cómo no entraremos al reino de los cielos? Lo que muchos preguntan, ¿no? Pastor, ¿cómo? ¿De verdad cómo es de que yo no vaya a entrar al reino de los cielos? Bueno, él está diciendo, si nuestra justicia, si su justicia, si lo que usted piensa de las cosas de este mundo, si lo que puede medir el nivel con que usted ama la palabra de Dios, si su justicia no es mayor que la de los fariseos y la de los escribas, que o sea, si nuestra justicia, si nuestra manera de pensar no es mayor a la de estos hipócritas, a partir de aquí y desde los versículos 21 más exactamente hasta el 48,
Jesucristo nos va a enseñar, y todas las enseñanzas de Jesucristo aquí que siguen, nos va a enseñar y menciona ejemplos de lo que es la justicia, que es mayor, y cómo sería la justicia que es mayor que la de los escribas y los fariseos. Y para avanzar solamente podemos tomar el primer ejemplo, que es el versículo 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Este es un mandamiento. ¿El mandamiento es cuál? Repítalo conmigo. Dice: no matarás. ¿Lo puede repetir conmigo? Diga: no matarás. O sea que usted y yo sabemos cuál es el mandamiento. Pero Jesucristo le agrega y le dice en el versículo 22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está volviendo a hablar de condenación, de infierno. Y es una tremenda declaración, y significa, sin tanto rodeo, así de sencillo, significa que si usted y yo, mi hermano, estamos de pronto hoy enfadados, enojados con alguno que puede llamarse hermano nuestro, pues somos unos asesinos. Eso es lo que significa. No lo estoy diciendo yo, lo dice Jesucristo. Por eso pedimos al Espíritu Santo de Dios que yo únicamente sea un transmisor de la palabra de Él. Es una tremenda declaración. Yo te preguntaría, y es bueno que nos preguntemos, ¿de verdad nosotros cumplimos la ley? ¿Recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15? Dice: si ustedes me aman, cumplan mis mandamientos. Y es bueno que nos preguntemos, ¿estamos cumpliendo la ley? Pues hay una realidad, ¿no? Si eres un verdadero hijo de Dios, si nosotros somos verdaderamente cristianos, pues nosotros no podríamos quebrantar sin evitar, ojo, las consecuencias, la ley de Dios. Debemos ser libros abiertos, hermano. No podemos decir que el sermón del monte, de pronto alguien puede decir: no, es que el sermón del monte es mi forma, es mi norma de conducta, y luego que nosotros de pronto lo veamos haciendo algo que es completamente contrario, y es que esté violando cada parte de lo que acaba de decir. Porque usted sabe muy bien lo que Jesucristo nos enseñó, comenzando el sermón del monte, que fueron las bienaventuranzas. Nos habla de las características que usted y yo debemos de tener para vivir en el reino de los cielos. Todos, mi hermano, sin excepción, necesitamos de un Salvador que haya cumplido perfectamente la ley como Jesucristo, y que por esto, así como Jesucristo puede atribuirnos entonces, a causa de su justicia, de lo que Él alcanzó en la cruz, nos pueda dar de esa justicia, y usted y yo entonces quedar justificados. No basta, como lo dije antes, con no matar, porque es que alguien puede decir: bueno, yo voy a cumplir este mandamiento, ¿y cómo lo puedo cumplir? Pues no voy a matar. Ahora yo preguntaría aquí, a excepción de que haya alguien, por favor, si hay alguien, pues no levanten la mano, pero ¿cuántos no han matado a un ser humano? Uy, no me asusten, pilas. No, por favor, ojo, como pregunté, ¿cuántos no han matado? Yo asumo que el que no levante la mano, de pronto, bueno, también puede ser de que ya se haya arrepentido y Dios lo perdonó. Pero es una realidad, también es culpable de juicio, ¿no? Dice la palabra, el que se enoja contra su hermano. Ahora, hágase una pequeña pregunta en su corazón y en su mente ahí. ¿Cuántas personas todavía usted tiene, sin importar, voy a decir los escenarios, en su familia, de pronto sus vecinos, de pronto sus compañeros de trabajo, de pronto gente de la misma sociedad que usted de pronto conoció? ¿Cuántas personas todavía usted tiene a las cuales usted no ha perdonado? Y con las cuales usted tiene un conflicto, con las cuales usted se enojó y todavía no ha arreglado ese enojo. Porque la palabra es muy clara, el Señor Jesucristo dice que también es culpable de juicio. Y no solamente esto, aquel que aún anda usando
lenguaje grosero, soez, abusivo, ofensivo. Y es que hay que analizar esto detalladamente. Pastor, no sea tan legalista, no confunda. Legalismo a nivel de lo que significa la doctrina del Señor Jesucristo es aquella persona que quiere llegar a utilizar algo de la ley para justificarse delante de Dios, que piensa que necesita obras o necesita méritos para llegar a Dios. Y usted sabe muy bien, nosotros no somos salvos ni por obras ni por méritos, somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Entonces yo quiero que ustedes me acompañen rapiditamente a mirar las palabras que Jesucristo dice y que las analicemos. Lo primero que Jesucristo dice es: oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Qué significa esto? Jesús se refiere aquí, a mis amados hermanos, se refiere a lo que sus discípulos y todo el pueblo que estaba enfrente de él habían oído precisamente de los maestros, de los fariseos y de los escribas. Entonces les hace ver en una forma exacta y muy clara el verdadero significado y el amplio significado de lo que es un mandamiento de Dios. Y él comienza señalando este mandamiento. ¿Cuál? No matarás. Y es muy interesante su enseñanza. Entonces Jesucristo dice: no matarás. Esto era lo que siempre ellos escuchaban. Pastor, ¿y eso dónde está? Bueno, busquémoslo, Éxodo 20:13. Es parte de la ley y es bueno que usted y yo sepamos dónde estaba eso, porque es que eso también nos da a nosotros lugar de entender de que Jesucristo leía y leyó el Antiguo Testamento todo completico y se lo sabía también. ¡Qué bendición! La pregunta sería aquí, para usted y para mí: ¿cuántos han leído la palabra del Señor completa? Por favor, no levante la mano. No quiero que se condenen. Entonces dice la palabra en Éxodo 20:13, dice, ahí está el mandamiento. El mandamiento está dado cuando Jesucristo le dio los mandamientos a Moisés. Dice: no matarás. Pero recordemos, los escribas y fariseos siempre también enfatizaban. ¿Qué era lo que más enfatizaban los escribas y fariseos? Ellos no enfatizaban lo interno, sino lo externo. Por eso a ellos les fascinaba tanto darse pompa, mostrarse. En Mateo 15:2, que es un texto muy bueno y nos enseña, usted sabe, Jesucristo está hablando, dice así, Mateo 15:2, dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, ¿qué era lo que más les importaba a los fariseos y a los escribas? Las cosas externas. Para ellos era más importante que ellos se lavaran las manos que cumplir realmente los mandamientos de Dios. Jesús se los dice y lo confronta. Vea lo que les dice ahí más adelantico, en Mateo 23:25. A mí me fascina esa lectura, porque hasta el día de hoy se aplica para muchas personas, hermano. Mateo 23:25 dice, Jesucristo hablándoles a ellos les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso, lo externo, y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Wow! Usted va y le dice hoy en día a uno de los que usted sabe que roban y que son injustos, y lo echan preso, hermano. Por eso era que a Jesucristo también en ese tiempo lo buscaban. Versículo 26, vea lo que sigue diciendo Jesucristo, les dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. O sea, le está diciendo a Jesucristo: oigan, mírese por dentro primero. ¿Para qué? Dice: para que también lo de afuera sea limpio. 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, otra vez, puras apariencias, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. 28, así también vosotros por fuera
a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Yo me lo imagino con esos capas grandes que dice la Biblia que ellos utilizaban y que adornaban con piedra y con pedrería. Yo me los imagino casi que andando para que los vieran. Todo ellos siempre querían fijarse en lo externo, en las apariencias. Y aquí, como podemos ver, estos personajes son como muchos hoy en día. No toman en cuenta el propósito de la ley, no lo toman. No se preocupan por la condición del corazón. Por eso es que a mucha gente que quiere mostrar algo, mi hermano, por dentro están completamente destruidos, ni duermen. Jesucristo se los dijo en Mateo 15, 18 les dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina ¿a quién? Al hombre. Por eso, mi hermano, debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos. 19, porque del corazón, dice Jesucristo, vea lo que salen, del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y es tremendo porque nosotros muchas veces nos dejamos engañar por el enemigo de mostrar, de aparentar, mas no de ser una carta abierta que todo el mundo pueda leer. Ellos no enseñan, los fariseos nunca enseñaban las bienaventuranzas, como Jesucristo lo hizo. La doctrina de los escribas y fariseos, la que los discípulos de Jesús habían oído hasta esa fecha, hasta ese momento, nunca los fariseos les inculcaban la necesidad, por ejemplo, de ser pobres en espíritu. Ellos nunca hablaban de esto, de llorar por el pecado, de ser mansos, menos, de tener hambre y sed de justicia, de querer ser como Dios, santo, de ser misericordiosos. Ese no era el problema de ellos. De tener limpio corazón, de ser pacificadores, ni mucho menos, hermano, de sufrir por la causa de Jesucristo, por la justicia. Ellos hablaban era de otras cosas. Por lo tanto, ellos veían en este mandamiento que ahora Jesucristo dijo, solo la gente veía era la prohibición de este mandamiento: no matarás, sin tomar en cuenta cuáles eran los motivos de matar. Y por eso Jesucristo, en una tercera palabra que él menciona ahí, dice: cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué significa esto? Se lo voy a explicar. El matar, mis amados hermanos, es condenable aquí y en cualquier parte del mundo. No encuentro ninguna nación en el mundo donde digan que se pueda matar. Y el que lo haga, dice aquí Jesucristo, también será juzgado, lógicamente. Pero aclaremos, el juicio, aquí esa palabra, el juicio, en este texto se refiere al juicio de los judíos en ese momento. Y dice la Biblia de las Américas, que me gusta a veces también usarla, ante la corte. En ese tiempo los judíos habían autorizado desde el Antiguo Testamento cómo era que se debía de hacer juicios. Usted puede leerlo, esto se refería al tribunal local. Busque ahí Deuteronomio 16, 18 y vamos a leerlo y verá que usted se va a dar cuenta de qué era lo que Jesucristo les estaba diciendo. Porque esto se refería al tribunal local, la corte que se estableció en cada pueblo, según la ley de Moisés. Dice en Deuteronomio 16, 18, dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. O sea, esto estaba autorizado por Dios.
no tuerzas, pero sin embargo, esto es lo que la recomendación que Jesucristo les hacía: no tuerzan el derecho, no hagan acepción de personas, ni tomen soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Oiga, qué cosa tan cierta, ¿no es cierto? Y aplicable para este día, para el tiempo de hoy. Hermano, es increíble. El soborno. ¿Cuántas personas no soportan, no acolitan, para decirlo así, de que por debajito de cuerda sus contadores o las personas que manejan su contabilidad, o el no pagar impuestos, el no pagar tal cosa, y dan es un soborno? Dios lo está prohibiendo. Versículo 20: la justicia seguirá, dice aquí la palabra, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué hermoso. Por eso él habla, ¿no? Los homicidas habían de ser juzgados por estos tribunales, y la ley lo ordenaba. En Éxodo 21, 12 quedó claramente expuesto, dice la palabra en Éxodo 21, 12: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, ¿qué pasaría con él? Él moriría. Esto era lo que se llamaba anteriormente la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Usted mató a este señor, ahora usted también será muerto. Eso era lo que ellos escuchaban. Wow. El 13 dice: mas el que no pretendía herirlo, porque habían personas que de pronto no querían matarlo, no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Habían ciudades de refugio. 14: pero si alguno se ensoberbeciere, o sea, se le salió eso que usted está pensando, que decimos aquí en Bucaramanga, fue que se me salió eso, o fue que me dio ira e intenso dolor, como lo conocen en la justicia, dice, contra su prójimo, y lo matare con alevosía, dice Dios, de mi altar lo quitarás para que muera. Esa es la ley de Dios. Y en Levítico 24, 17 lo habla más claro, lo dice así, de esta manera, dice: asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, ¿a cuántos? A cualquier persona que sufra también la muerte. Los homicidas habían de ser juzgados por estos tribunales con estas leyes. Pero ahora Jesucristo dice, y aquí es donde viene lo que usted y yo hoy debemos de tomar de esto. Ahora Jesucristo dice: pero yo os digo. ¿Y qué significa esto? Jesús aquí habla con voz de autoridad. Recuerden ustedes que la Biblia dice que cuando Él terminó este sermón del monte, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Los escribas y fariseos nunca, jamás enseñaban de forma comprensible la ley. Citaban a Moisés, o sea, la Torá, pero eso sí, como mucha gente hoy en día, ¿no? Cuando les conviene, citan la Biblia. Cuidado. Ellos también citaban el Talmud. El Talmud eran las leyes tradicionales de ellos, las tradiciones que habían hecho los ancianos. Y algunos rabinos también los mencionan de esa época. Josefo menciona, por ejemplo, al rabino Hillel, al rabino Chamain, a otros rabinos que en ese tiempo estaban vigentes como hombres sabios que conocían la ley. Por esto Jesús les dice, y claramente Él le coloca y les dice: pero yo os digo, deseando que la gente entendiera de una manera más simple lo que la ley decía, y por esto la gente admiraba su enseñanza. Jesús habló y dijo: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué significa esto? O sea, no solamente será culpable de juicio quien no había matado, el homicida, sino también el que se enoje contra su hermano. Pastor,
Sí, déjeme, yo le voy a explicar más todavía. Miremos qué decía la ley para que lo entendamos. La ley decía, primero, aún bajo la ley de Moisés, Dios no prohibió solamente matar, sino también condenó. Vea lo que Dios condenaba en la ley, y por favor entiéndalo: el odio, la venganza personal y el guardar rencor en el corazón. Ese cuentico que muchos dicen, yo ya lo perdoné, pero no olvido. Eso no existe. Eso se llama guardar rencor en el corazón. Suéltalo. Levíticos, ¿dónde dice esto, pastor? Levíticos 19:17. Vea cómo dice Levíticos 19:17. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Para eso está el prójimo. Para eso usted y yo ya nos ha enseñado el Señor Jesucristo que fuéramos, ¿qué? Pacificadores. Entonces, qué bonito, nos está diciendo de inmediato: razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Sabe que esto es lo que sucede hoy en día? Esposos que se dan cuenta que su esposa está haciendo algo indebido y no le dicen nada. Esposas que se dan cuenta que su esposo está viendo ahí pornografía o está haciendo alguna cosa indebida, y eso no lo dice la Biblia. Dice claramente, es para que no participes de su pecado. Cuidado. Y dice el 18: no te vengarás, porque en eso sí pensamos, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, aquí viene, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Wow, qué preciosa la palabra del Señor. Un segundo punto acerca de esto sería que cuando Dios expresó este mandamiento, cuando dijo no matarás, no quería decir que el pueblo podía tener malicia en sus corazones y odiar el uno al otro con tal de que no mataran, porque alguien podría haber tomado eso así: bueno, yo no voy a matar, pero sabe una cosa, usted me la hizo, no, yo no. Dios está hablando claramente y está diciendo: oiga, no, espérame, eso no es así. Mire lo que dice Proverbios 24, esto es muy claro, Proverbios 24:12, y atención a estos proverbios. Dice: pues si dices, la verdad es que yo no lo sabía, porque esa es la disculpa de muchos, ¿no? Ay, yo no lo sabía. ¿Es cierto? Algunos nos dicen: ay, pastor, yo no lo sabía. Pues si dice, la verdad es que yo no lo sabía, dice, hace una pregunta: ¿crees que el que examina los motivos no habrá de darse cuenta? ¿Quién es el que examina los motivos? Dios conoce tu corazón y tu mente. Y vuelve y hace otra pregunta: ¿acaso no va a enterarse el que vigila tu vida? ¿Quién es el que vigila nuestra vida? Dios. Y dice: Él le da a cada uno el pago por lo que hace. Esto es la palabra del Señor, esto no deja de cumplirse, mis amados. Y ahí más adelante, en el mismo Proverbio 24, el versículo 29, atención lo que dice. Dice: no digas, y está diciendo no digas, a ese le voy a hacer lo mismo que él me hizo a mí, le daré su merecido. Porque muchos tienen por costumbre decir eso: ¿usted me la hizo? 2 veces se lo voy a hacer yo. Yo recuerdo, hermanos, qué enseñanzas tan terribles las que nosotros tenemos aquí en Colombia. Mamás que le decían a su hija: se la hizo, entonces usted hágasela al doble, vaya, no hace. O a los hijos: usted parece una nenita, vaya, enfréntese. Qué equivocados que estamos. Mis amados, el matar es causado por el enojo, ustedes lo saben bien, por el odio, el lenguaje abusivo y el deseo de tomar venganza. Por eso la Biblia aquí lo dice también. Vea lo que dice Romanos 12:19, dice clarito la Biblia, vea lo que dice:
no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira ¿de quién? De Dios, porque escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, mejor dele de comer, y si tienes sed, dele de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Le va a dar vergüenza de ver lo que usted está haciendo. Y termina Pablo diciendo algo muy hermoso: no seas vencido de lo malo. Usted y yo nunca debemos dejarnos vencer de lo malo, sino vencer con el bien el mal. ¿Usted quiere darle un aplauso al Señor Jesucristo? Sin embargo, mi hermano, Jesucristo, Él no se quedó ahí, Él quiso profundizar en el tema y explica el verdadero y profundo propósito de Dios al dar este mandamiento de no matarás. Vamos a escuchar a Cristo. Primero, nos habla del corazón, porque Dios no quiere solamente la limpieza en los actos externos, esto ya lo sabemos. Ay, hermano, ¿cuántos asesinos hay? Asesinos hay, que eso todo el mundo lo conoce, y cuando lo conocían eso era un alma de Dios. Pero después cuando nos da, lo mencionan en las noticias, ¡wow! Asesinos hasta de por sí en serie. Esto nos habla del corazón. Nunca se deje dominar usted, nadie, por las apariencias. Dios quiere limpieza de corazón. Recuerde lo que nos enseñó en la bienaventuranza, en Mateo 5:8, ahí más atrasito, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los únicos que verán a Dios. Pregúntese, Señor, yo estoy teniendo limpio mi corazón, porque el apóstol Juan nos motiva que para los puros todo es ¿qué? Puros, y que si usted tiene esa firme esperanza de vida eterna, debe de purificarse todos los días. Y es que algunos, hermanos, matan, ojo a esto que le voy a decir, algunos matan, y mientras que otros solamente quieren matar o golpear. Pregúntese por un momento, y por favor hágase esta pregunta ahí personal: ¿a cuántas personas usted de pronto en algún momento ha matado o ha deseado golpear o ha deseado que le suceda algo malo porque le hizo a usted algo también horrible? Y ya tenemos ahí a alguien, un ejemplo claro de lo que Jesucristo decía. ¿A quién le gusta que le hagan a uno algo feo? No. Y usted y yo no somos extraterrestres. Usted y yo somos seres humanos que tenemos emociones y sentimientos. Pero cuando estamos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios coloca en nosotros el fruto de Él, y entre el fruto hay una cuestión que se llama dominio propio. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, como queriéndole decir, no hay disculpa. Ahora recordemos lo que Primera de Juan capítulo 3 dice. Este es un texto muy serio también. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. Vea lo que el apóstol Juan dice: todo aquel que aborrece o que está enojado o que se disgustó a su hermano es que homicida, hermano. Y sabéis, dice Juan aquí, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso, si usted, y esto es un consejo que yo como su pastor, como pastor de la iglesia se lo doy, si usted tiene hoy a alguien todavía al cual usted no ha perdonado o no ha pedido perdón o no ha ofrecido perdón, hermano, búsquelo. Pastor, pero es que está en España, llámelo, está el WhatsApp, Messenger, están las llamadas, mejor dicho, no hay disculpa. Es urgente, no estoy siendo alarmista, es una realidad. Por lo tanto, también el que aborrece a su hermano, dice aquí, es culpable de juicio, dice el Señor. Ahora quiero tocar otro punto. El enojo carnal, o sea, el enojo de la carne, el enojo de nosotros, egoísta, orgulloso, es condenado. ¿Qué está hablando, pastor? Bueno, se lo voy a decir.
Jesús no condena el enojo sano. Oh, hay enojo sano. Sí, permítame decírselo, lo voy a explicar bien para que no quede ahora tergiversado el asunto. Es posible, mis amados hermanos, enojarnos sin pecar. Por ejemplo, el enojo contra el pecado no se condena. Pero cuando usted ha visto que alguien que peca se enoje contra el pecado. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque todo pecado es placentero. El que fornica no vaya obligado. Es que no. Ese le gusta. El que adultera también. El que roba le gusta robar. El que miente le gusta mentir. Va a colocar una falacia bien bonita. El que fuma igual. Ese no está fumando porque hoy qué feo es fumar, pero sigue fumando, no. Se lo vuelvo a decir. El enojo contra el pecado no se condena. Pero es necesario que nosotros tomemos hoy en día esta determinación. Enojémonos contra el pecado. Varios textos hablan de la ira de Dios. Yo hoy quiero mostrarle apenas 2 o 3, no le quiero mostrar más, pero la gente piensa que entonces porque hablamos de un Dios que es amoroso, no hablamos también de la ira de Dios. No, la Biblia habla de la ira de Dios. Mire lo que dice precisamente Mateo 3:7. Juan el Bautista, aquí nos da una clara idea, Mateo 3:7, Juan el Bautista le hablaba a la gente y les decía de por sí a los mismos, a los fariseos y escribas, vea lo que les dice. ¿Quién, les dice ahí, quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ya les estaba anunciando que el reino del Señor había llegado y se llamaba Jesucristo. En Juan capítulo 3, este es un versículo que por favor subráyelo ahí en su Biblia, póngalo en alto relieve. Juan capítulo 3 versículo 36. Jesucristo mismo, vea lo que dice acá, esto es hermoso. Dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, hay gente que sabe que debe darle el primer lugar a Dios y nunca se lo da. ¿En qué se ve? Y yo quiero decirles, iglesia, por favor, quiero invitarlos. Todos los días tenemos nosotros devocionales a las 7 de la mañana. Su celular tiene una cosa que se llama Facebook. Y yo estoy convencido que usted lo usa bastante. Métase, conéctese con la iglesia. Escuche una buena palabra del Señor para comenzar el día. Los miércoles tenemos una escuela bíblica. Virtual también. El viernes tenemos aquí Apasionados con Jesús, unas conferencias espectaculares. El viernes, por ejemplo, estuvo Dios hablándonos todo el tiempo. Es presencial. Venga a la iglesia. El día domingo, esta reunión, usted la catalogará, la va a catalogar. Pero hay gente que sabe que debe darle el primer lugar y sabe qué sucede. Precisamente porque tienen el celular, dicen, no, ya la veo ahí. Hermano, si usted no tiene un buen motivo para eso, yo le digo la verdad, usted está haciendo algo que no debe hacer. Y la palabra del Señor termina diciendo, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Romanos 1, Pablo, este es maravilloso, este texto de Pablo, Romanos 1:18, Pablo escribió, porque la ira de Dios, vea dónde se revela, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay hombres y mujeres que se ponen como obstáculo para la predicación de la palabra. Y ellos van a sufrir la ira de Dios. Todas las cosas que provocan a Dios a ira, y ojalá que usted escriba esto, y se lo digo con mucho corazón de amor, todas las cosas que provocan a Dios a ira, también deben provocarnos a ira a usted y a mí, a nosotros. ¿Cuántos quieren ser igual a Dios? ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Entonces, pensemos en esto. No debemos ser indiferentes hacia el pecado, hermano, y hacia el pecado y el error.
el enojo, la ira de Jesús en un día de reposo con los fariseos es un ejemplo. Mire lo que dice la palabra en Marcos 3, capítulo 4. Jesucristo estaba haciendo un milagro de sanar a alguien. Y vea lo que pasó en el versículo 4. Jesucristo les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Se acuerda de los fariseos y los escribas? Eso es lo que hacen. Se quedan callados. Entonces, mirándolos alrededor, ¿cómo los miró Dios? Jesucristo, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Qué bendición, hermanos. Y también lo podemos ver en Mateo 21:12. Dice, ustedes recuerdan cuando él entró al templo, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, imagínenselo. Yo no me imagino a Jesucristo que hubiera entrado y hubiese dicho, ay, por favor, salgan, por favor. No, Jesucristo al ver eso se llenó de ira, se enojó. Y por eso dice que hasta volcó la silla de los cambistas. Igual podemos ver nosotros la ira también de Moisés. De hecho, no lo dejó por su ira, ¿qué? Disfrutar de la tierra prometida, ¿se acuerdan? Pero ¿qué más? El Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, nos dice en Efesios 4, vea lo que nos dice. Por eso yo le digo, hay ira que es sana. Dice la palabra, airaos. O sea, nos da permiso, oiga, usted se puede enojar, usted se puede airar, airaos, pero no pequéis. Este pedacito es el que debemos de tener en cuenta. ¿Qué nos está diciendo Dios? Ok, se le salió la chispa a usted, listo, no hay problema. Tiene ira, ok. Siente enojo, ok, pero no peque. Y dice, ¿hasta cuándo? Dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo doy lugar al diablo entonces? Cuando yo creo que haciendo lo que a mí se me viene en gana, con mi estado o mi carácter, entonces puedo solucionar las cosas. Si yo me enojo con mi amada esposa, nosotros lo hemos entendido. Ahí ya no importa si ella o yo tuvimos la razón, no. Tiene que existir, antes de que se ponga el sol, un momento en el cual yo le diga, mi amor, mira, perdóname. Esa palabrita debemos de aprenderla nosotros muy cotidianamente, pero no para jugar o para engañarnos nosotros, no, sino para hacer la realidad en nuestra vida. Abrácela, pida perdón, porque la palabra del Señor lo dice. El enojo debe ser controlado y de poca duración. Si el día pasa y no ha pasado el enojo, mi hermano, se convierte en pecado. Cualquier enojo es peligroso. ¿Puede y debe servir para un propósito sano? Sí, como ya lo vimos en el caso de Jesús. Es una emoción fuerte que nos mueve a tomar cierta acción, buena o mala. Porque yo estoy convencido que los fariseos y los escribas, después de que Cristo entró al templo y botó la mesa de los cambistas, pues afuera no estaban diciendo, oh, ese es el Hijo de Dios, qué bien. No, de seguro, como a muchos nos pasa, estarían diciendo era de él, y eso que es cristiano. El enojo no controlado es pecado. Después de hablar del enojo, Jesús describe la clase de enojo que se condena. Y él dice que es el enojo carnal, una actitud de malicia, odio que se expresa en lenguaje abusivo, palabras insultantes y de reproche y aún de desprecio. Tal enojo, mi hermano, el enojo siempre quiere denigrar y deshonrar a otros. Y tal enojo es una causa principal hoy en día hasta de por sí de homicidio. ¿Cuánta gente no ha matado a otro lleno de ira o porque está enojado? Y si no se elimina pronto el enojo, puede destruir el alma en el infierno. Eso es lo que dice Cristo.
El enojo carnal está condenado. Algunos pecados asociados con el enojo carnal son, y usted los ha leído en Gálatas 5, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. Pero el apóstol Pablo también menciona en Efesios 4:31, y él aquí lo menciona y nos ordena y dice: quítense. Vea, tan hermoso. No va a ser Dios el que va a bajar a quitarnos eso, dice que nosotros somos los que debemos hacerlo. Quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cuántos lo están haciendo? Bueno, yo espero que muchos. Termino con esto, mis amados hermanos. El enojo carnal emplea lenguaje abusivo. Y es aquí donde se presenta el problema. Jesucristo lo delata al decir en Mateo 5:22, vea lo que él dice: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto es duro, pero es una verdad. El concilio en ese tiempo era la corte suprema para ellos. O sea, en otras palabras, era el Sanedrín, a donde también Cristo va a parar. Analicemos las palabras insultantes. Necio, raka, esa es la palabra. Es una palabra relacionada en el hebreo, que es R-E-Q, rek. Para mencionarlas, se mencionaría como eso, como raka, que significa vacío. Era una palabra de sumo desprecio y menosprecio. Significado vacío. Cada edad, mis amados hermanos, y cada país tiene sus modos y tonos de expresar estas palabras. Atención a esto que escribí. Pero Jesús enseñando fue diferente, ¿saben ustedes? Sin embargo, hoy en día, palabras como, y usted las ha escuchado, palabras como necio, fatuo, estúpido, idiota, tonto, inútil, bueno para nada, aún se usan lamentablemente entre las familias, entre las empresas, entre los amigos supuestamente, para insultar y despreciar a otra persona. Y la fuerza de algún apodo o sobrenombre depende de cómo suena a los oídos de la persona insultada. A esto hoy en día ya le han dado un nombre, ¿no? Se llama bullying. Entonces, ¿cuál es la relación entre matar, enojarse e insultar? Porque conecta, ¿por qué conecta? Más bien diríamos, Jesús, el enojarse y el usar lenguaje ofensivo con el matar. Pues bien, esto queda claro, porque muchas veces el enojado quiere hacer eso. Me enojo con mi hermano y como lo que me hizo en ese momento, usted entra en cólera, en ira, no tiene razonamiento y usted quiere reaccionar. Dice Cristo que los culpables de enojarse y de usar lenguaje insultante quedarán, dice él, expuestos al juicio más severo, que es ¿qué? El infierno. No lo tomemos suave, es una realidad, al igual que los homicidas. Recuerde lo que dice 1 Juan 3:15, que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y ningún homicida va a tener vida eterna, ninguno. Y ahí lo dice claro, pastor, es que aquel homicida, si no se ha arrepentido delante del Señor. Y es oportuno escribir que la palabra infierno aquí, que es Gehenna, es una palabra que se utiliza en la Biblia, significa, mi hermano, el valle de Hinón, que era un valle muy conocido en la Biblia, en donde los papás y las mamás en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, llevaban a sus hijos a sacrificarlos quemados a Moloc. Horrible eso. Segunda de Reyes 23:10 lo dice. Se lo voy a leer para que ustedes lo vean. La voy a leer de la palabra de Dios para todos, para que ustedes lo entiendan mejor. Dice: el rey también destruyó el santuario Tofet en el valle de Ben Hinón, donde la gente sacrificaba a sus hijos, quemándolos en un altar dedicado al dios Moloc. Josías arruinó el lugar para que no se pudiera usar más. Bendito sea el Señor.
que vino alguien y colocó solución. Podemos ver que así como los maestros judíos, los fariseos, los escribas, daban énfasis a este mandamiento de no matar, Jesús le dio énfasis entonces con lo que es el enojo y al lenguaje abusivo, que son causas comunes del homicidio. Ahora le queda a usted la explicación, porque yo no sé si usted la ha entendido, pero yo sí la he entendido. Y la verdad es de que debemos de tomar una determinación nosotros, porque estos versículos sirven como una ilustración de la necesidad, mi hermano, de que el verdadero creyente, el verdadero cristiano, desee tener las características de Jesucristo. Nos enseñó en las bienaventuranzas. Y ya no más jugar con que yo jugar al cristiano, no. Póngase a pensar hoy únicamente a cuántos les ha dicho necio, fatuo, imbécil, tonto, idiota, y ya con esto tendríamos. ¿A cuántos en su corazón, en su mente, usted no ha querido hacerle daño, matarlo o que le pase algo malo? Y entonces nos estaríamos dando cuenta que estamos ante nosotros, ante corazones y mentes potencialmente asesinos, homicidas. Desde ya es bueno recibir y entender lo que Jesús enseñaba más adelante. Por eso es que Jesucristo, cuando termina el sermón del monte, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No sobre la iglesia de la roca, no, sobre la roca. ¿Qué quiere decir esto? Que usted verá si ahora, teniendo este conocimiento, usted no lo hace firme en su vida. Porque ya no es culpa ni mía, ni de Jesucristo, ni de la Biblia, ni de la iglesia. Hoy se ha predicado esta palabra y usted y yo debemos de tomar una decisión. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Y yo que he considerado de que el Salmo 32 puede llegar a ser muy oportuno hoy para orarle al Señor. Porque el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo espero que usted sea ese hombre, esa mujer que está mencionando aquí la palabra. Papito Dios, te damos gracias y te bendecimos. En esta mañana, Señor, recibimos tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos libera, tu palabra que nos sana, tu palabra que trae sanidad a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida. Hoy queremos tomar una determinación, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor. Nosotros queremos oír estas palabras que hoy tú nos has traído y hacerlas, volvernos hacedores de tu palabra, para que tú nos compares a ese hombre prudente, a esa mujer prudente, que va y que quiere edificar su hogar, su casa, firmemente en ti, que eres la roca de nuestra salvación. Padre, yo bendigo al hombre sacerdote de su casa, aquel que es el proveedor, pero enséñalo no a solamente ser el proveedor, sino enséñalo también a ser el sacerdote, la cabeza del hogar, aquel que abre la Biblia todas las noches y se pone a enseñar a su esposa y a sus hijos, aquel que ora. Bendícelo, Señor. Y si aquí todavía no son así, Señor, entonces abrázalos hoy, Espíritu Santo de Dios, y coloca eso en sus corazones. Permíteles que tomen la determinación de participar en el ministerio de hombres, para que todos educados y edificándonos en la palabra podamos entenderlo. Bendigo también a las mujeres, ayuda idónea, que están allí en las casas, y que a partir del día de hoy, también igual el esposo, no van a callar sobre nada que sea pecado o erróneo, que van a querer enderezar su vida, limpiar su corazón,
que van a querer ser puros como tú, mansos y humildes como tú, Señor. Bendice a ese hombre y a esa mujer, pero también bendice a sus hijos, a los jóvenes que trabajan, que se esfuerzan, que estudian. Bendice a los niños, que son la alegría de la casa. Papito Dios, bendigo a toda la iglesia, a los hogares, las familias de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Y te damos gracias y te decimos que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, que creemos en ti, confiamos en ti como nuestro único Dios y suficiente Salvador. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, nos deleitamos en ti y el pueblo de Dios